fanpage Super Tordelli, unido, doble L, Y al final. Y bueno, YXY, no te compliques, es la página oficial de nuestra radio. A ver, Max, vamos a empezar hablando acerca de dos cosas. Inteligencia animal. ¿Hasta dónde llega? ¿Realmente nos podemos comunicar? Porque la gente dice que habla con los perros, que habla con los delfines, que los elefantes tienen comunicación, que los perritos de repente te hablan. Y la otra temática que vamos a discutir es los cambios electromagnéticos en el medio ambiente y cómo esto afecta tu campo electromagnético a tal punto que la gente se deprime cuando no hay suficiente sol, por ponerte un ejemplo. ¿Y cuál sería el escenario si de repente hay un invierno nuclear donde no hay sol? Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a pasar siempre deprimidos, durmiendo? ¿O qué es lo que va a pasar? Uno a la vez y luego vamos al teléfono. Empecemos con la inteligencia de los animales. Mucha gente dice que puede hablar con ellos. ¿Es cierto o no es cierto esto? Así tanto como hablar, bueno, cuando dicen eso están siendo exagerados, no quiero decir que mentirosos, pero lo cierto es que los animales de toda especie se dan a entender perfectamente y se dan a entender tan perfectamente que evidencian el conocimiento de un cierto vocabulario de la gente, que es tanto más amplio y abarca un mayor número de conceptos e ideas cuanto más vertebrado es el animal. O sea, mientras más grande es y más tiene un sistema óseo desarrollado y una capacidad cerebral mayor, entiende mayor número de conceptos y lo que es más interesante, los puede aprender. Por ejemplo, no son lo mismo los simios, platirrinos, orangutánidos, bonobos u otros que haya silvestremente en las distintas selvas de Asia y África, a los que hay en los laboratorios científicos de las primeras potencias o en los zoológicos, donde inclusive les enseñan a modo de juego a plantarse enfrente de computadoras primitivas, elementales, no como la que está manejando vos, sino como las que pueden manejar de juguete los niños en los juguetes Mattel Toys, que sacan unas computadoras con escaso número de ilustraciones para irlos más bien viciando de este tipo de aparato, y a estos monos, digamos, los hacen asociar la figura de determinadas frutas, artículos de juego, hembras de su especie, de otras especies y rostros de sus cuidadores o de sus animales naturalmente depredadores con ciertos botones. Y entonces resulta que por un sistema que se parece mucho a lo que sería el printer de computadora, o ¿cómo se llama este programa de Ordelli que sirve para crear ilustraciones para libros? Photoshop. O por Photoshop, prácticamente te manejan un Photoshop, ¿verdad? Que ha habido incluso monogenios, pero quiero decir que no es el promedio de los simios, sino que algunos que destacan dentro de los demás, que han llegado a dominar el Photoshop humano para procesos de composición de ilustraciones de los más sencillos. Esto significaría que estamos hablando de simios con una inteligencia equivalente a la de un niño de 10 a 12 años. En veterinaria, cualquier amigo veterinario que esté escuchando el programa, se te dice que cualquier perro o gato que no sea faldero, o sea, que no sea de estas especies microchiquitillas que se han sacado por cruza selectiva para que las señoras tengan con quien jugar y hablar mientras no han tenido hijos, sino que perros normales, cuidadores de finca o cockers o labradores, etcétera, estos llegan a desarrollar una inteligencia, si los tratas bien y les hablas, hasta equivalente a la de un niño de 14 años, y de ahí eso sí no pasan. Los pequeñitos, perros falderos, llegan a desarrollar, si los tratas bien y les hablas, algo hay aquí con mi sonido, no sé si está bien. No, yo le he bajado aquí, okay. O sea, si necesitas volumen, le bajas allá. Lo que pasa es que yo tengo mis oídos virginales todavía y ocupo el audio bien bajo. Ok. Pero ya entonces, que hicimos... si los tratas bien y ahorita les voy hablas, al teléfono, los perritos falderos llegan a desarrollar una inteligencia equivalente a la de un niño de 3 a 4 años, de ahí no pasan. ¿Y eso cómo se sabe? Por la cantidad de órdenes que pueden interpretar y aceptar, muchas veces órdenes no verbales, nada más lo que son los gestos de la cara de la persona, lo que ya implica una cierta capacidad elemental de reflexión. Vamos al teléfono a ver quién quiere compartir con nosotros. Buenas noches. ¿Aló? ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda? Acá celebrando que Max apareció. Ah, ya viste, pues. ¿Y qué querés? ¿Preguntarle algo? Sí, pero... no, olvídalo, es sobre el anticristo. Pero pregunta. Ajá. ¿Y qué piensas que es? ¿Más un ideal o una persona? Muy buena pregunta, amigo, gracias. Espérate, antes de contestarle. Hola, se fue la otra llamada. Bueno, llámenos 2283-2506 y 07. Ahorita aprovechen de que acabo de levantar el teléfono.
Vamos, acá está. Hola, buenas noches. La comunidad nazi Salvador saluda al camarada Max Adolfo Brandon Hitler. Sabemos que su retiro es de tiempo inminente, así que le decimos adiós. ¡Viva Hitler! ¡Heil Führer! Adelante, Thor. Ahora, ese es el nazi de voz más infantil que he escuchado, lo que quiere decir que la idea está calando desde temprana edad, de lo cual me felicito porque significa que no he arado en el mar. Ya que él mencionaba a Hitler, quería mencionar que Hitler, que aparte era abstemio, o sea que no ingería alcohol. Bueno, él menciona en Mi lucha que una vez se puso bien a zumba cuando estaba jovencito y fue la última vez que lo hizo porque le cayó trimal, como la única vez que yo fumé marihuana. No lo volví a hacer porque había coquitos y me hizo vomitar. Entonces, él no bebía, no ingería carne de ningún tipo, ni de animal, ni de pescado. Bueno, los pescados son también animales, era totalmente vegetariano. Y tenía otras costumbres así ascéticas, pero es interesante en las anécdotas que sobre él cuentan los funcionarios que lo sobrevivieron y que pasaron por los juicios de Nuremberg, pero fueron absueltos, porque siempre las películas de cine te insisten en los que fueron condenados, pero hubo un montón que fueron absueltos, que él era muy respetuoso con los animales. Y la comunidad alemana que pudiera estar escuchando este programa o de la que le pasen resumen posteriormente, no puede honradamente negar que todas las actuales reservas forestales existentes en Alemania fueron creadas, unas por Otto von Bismarck, otros por el Kaiser Guillermo II, que es el rey que resultó derrotado en la Primera Guerra Mundial, y las restantes por Adolfo Hitler. Es interesante una anécdota que él estaba en su búnker, el llamado Berchtesgaden o Jardín de la diosa Berta. Berta era la diosa tierra de los paganos, y a él le gustaba mucho ver pasar un águila que lo saludaba cada vez que bajaba a los valles, cuando ya venía de las reuniones de planificación, en el tiempo civil, o sea, antes de la guerra. Y esa águila le tenía puesto un nombre, le había puesto Zeus. ¿Por qué? Porque en la mitología griega, Zeus tenía un mensajero que era el águila, así como en la teología cristiana, el mensajero del Dios Padre es el Espíritu Santo, que es una palomita. O sea, son simbolismos totémicos, no es que sea directamente real aquello, literal. Y a esta águila él solía alimentarla, le dejaba trozos de fruta puestos en palomares en el camino, en ramas, etcétera, y se divertía mucho con ella. Había logrado hasta cierta proximidad física con ella, que llegara a unas ramas muy cercanas a él. Pues una buena tarde el águila ya no pasó, ni la siguiente tarde ni la siguiente. Entonces dijo: me han cazado mi águila, voy a detectar quiénes son estos malvados cazadores, y por Zeus que lo van a lamentar. Y todos temblaron porque, bueno, era el Führer, ¿verdad? Y la anécdota termina mal, pero chistosamente, porque hizo una averiguación, desplegó a la Gestapo y encontró que había sido el comité local del Partido Nacional Socialista que había cazado el águila para disecarla y entregársela momificada sobre un pedestal con un lemita que decía: al Führer de los alemanes y salvador de la patria, el comité local de Baviera del Partido Nacional Socialista. No los castigó, pero tampoco los premió. Lo que hizo fue mandar a algunos al frente ruso por breve tiempo. Vale, mira, hablando de temáticas que están entrelazadas. Con esto lo que quiero decir es que aún un dictador, aún alguien que otros podrían considerar un tirano, puede tal vez ser cruel con determinados grupos humanos, pero todos nosotros tenemos un alma de niño que no perece jamás, una inocencia que late por manifestarse, y normalmente lo hace con los animales. Yo creo que es porque en el niño subyace el hombre primitivo del paraíso que se llevaba perfectamente con todas las criaturas, y cuando somos buenos con un animal, el animal nos está adiestrando para ser buenos con las personas también. Ya me respondiste, Max Brano. Ajá. Ya me respondiste. Ya voy al teléfono. Tenemos pendiente una pregunta que hicieron también. Si ya te respondí, fue un caso de telepatía. Sí, definitivamente. Mira, antes de que me contestes la mía, que tiene que ver con la película El planeta de los simios, sí. Tú acerca del anticristo, lo que preguntaba el amigo. Si es algo más ideológico, simbólico, ¿qué onda? Pues yo creo que es algo simbólico, pero de algo literal. Si nos fijamos, las sociedades prevalecientes en el momento actual, las sociedades primermundistas, con la salvedad hecha de Japón, no hago ni la salvedad de Corea del Sur ni de Taiwán porque están altamente cristianizadas por su demasiado contacto con los Estados Unidos, son sociedades fundamentalmente cristianas. Y si nos fijamos, no en la doctrina de Cristo, o sea, si era hijo de Dios, si no era, si era extraterrestre, si era humano, sino que en su moral, que está contenida en 2 pasajes nada más, el Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas, pues es lo que prescribe, es una vida simplista
no consumista, de diversiones honestas y hasta cierto punto ascética. ¿Y cómo es que ahora las sociedades cristianas son las más consumistas, las más contaminadoras de la tierra y las más esclavizadoras de la gente en sus tratos internacionales, sobre todo económicos? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tomar un hombre cristiano promedio y compararlo con un hombre budista, seguidor del Dalai Lama promedio, o con uno de estos budistas de Birmania que se alzaron hace unos 3 años contra la junta militar de ahí, que yo no sé por qué ningún medio añadió que era una junta militar marxista. Esa última calificación nunca la hacían. O tomar y comparar a cualquier cristiano con un musulmán promedio que no sea del tipo loco, pone bombas, sino que los promedios normales. Y vas a ver que son gente que toma sus religiones mucho más a pecho porque no son consumistas. Entonces, como no son consumistas, se someten a menos tentaciones y al someterse a menos tentaciones pueden conservar más su equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? El cristianismo, por su tolerancia a la conducta que la misma religión llama pecaminosa y que yo llamo simplemente desviada, ha creado un mundo en el cual el individuo promedio es lo más opuesto que pueda haber a Cristo. Es un individuo que si tuviera a Cristo enfrente haciendo milagros no lo reconocería, o diría que es un brujo, un chamán, o que es alguien que hay que exorcizar. Y hoy no lo crucificarían, somos más científicos, pero probablemente lo meterían en un manicomio y lo someterían a experimentos parapsicológicos para ver qué es lo que tiene y podérselo quitar o reproducir como arma de guerra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando el planeta entero está lleno de gente así, se puede decir que del planeta se apoderó el anticristo, porque cada uno de estos elementos humanos es un anticristo. Pero además, y esta ya es especulación mía, viene esto. Como no somos sociedades nómadas, no es que cada cual anda por su lado, sino que son sociedades organizadas en países y en partidos o en monarquías, como en Japón o en Inglaterra. Entonces quiere decir que si esto es un sistema, algún día debe venir un hombre o una mujer que corone el sistema y tenga mando sobre él. Exactamente, que la Iglesia Católica, por ejemplo, no se maneja sola, sino que hay un papa encima de ella, o un ejército no se maneja solo, sino que hay un ministro de defensa o un general encima de él. Ahora, ¿dónde creo yo que el anticristo puede brotar? Creo que son inútiles los especuladores nostradamusianos, proisraelitas, antiárabes, etcétera, que quieren ver al anticristo en un príncipe árabe o en un gobernante árabe. Los gobernantes árabes son dictatoriales porque es la única manera como se ha hecho política en el Medio Oriente desde la época de los faraones. No conocen ni papa de democracia y no les interesa porque jamás les ha funcionado. Los sistemas esos totalitarios que tienen les han funcionado muy bien para progresar. No, al anticristo yo creo que debemos buscarlo que advenga en el seno de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de Libre Comercio, la OMC. ¿Por qué? Porque si el día de mañana querés someter a una nación sin disparar un tiro, porque es demasiado nacionalista, demasiado racista, demasiado socialista, demasiado cristiana, demasiado cualquier cosa que se oponga al libre comercio y al consumismo, lo mejor que se puede hacer es bloquear esa nación con sanciones tales que no le pueda vender nada a nadie y la poner de rodillas de hambre. Así que en uno de esos dos organismos, Naciones Unidas o el Organismo Mundial de Comercio, va a surgir. Y lo más probable es que sea judío, porque los que más saben en nuestro planeta de negocios y altas finanzas son los judíos. Hello. Aló. Adelante, 71. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta a don Max. Dele pues. Tal vez él tendrá una idea de quiénes podrían ser Illuminatis criollos, porque si le pregunto sobre los reptilianos, pues él creo que tiene otras teorías. Ok. Pero por lo menos Illuminatis criollos. Ok, gracias. Muchas gracias. Buena vibra. Okay. Bueno, contestando primero la pregunta, yo sé que a nivel de Illuminatis hay varios aquí militares en retiro y semi-retiro. ¿A qué me refiero por semi-retiro? O sea, gente muy preparada que ha tenido mando militar durante el conflicto, ya no lo tiene, pero siguen siendo diplomáticos, en calidad ya sea de embajadores o de agregados militares en embajadas importantes, o en instituciones salvadoreñas que no son embajadas, pero que tienen representación en el exterior, como por ejemplo el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, pero no el nuestro, sino que el con sede en Washington, puestos en Naciones Unidas, etcétera. Yo conozco al menos uno. No voy a decir el nombre porque necesito llegar a mi casa sano y salvo, y sé que lo es porque lo sorprendí en cierta manera de dar la mano y ciertos signos, como el famoso signo de Bohr, que lo hacía antes de tomar la sal en la mesa, y sistemas de reconocimiento que ellos tienen en los cuales soy estudiante. Entonces ya por aparte le dije, mire, usted es Illuminati, ¿para qué? O sea, se puso de todos los colores que ya no lo pudo disimular. Pero como además antes de yo reconocerlo era chero mío,
Me dijo, sí, pero guárdatelo y hay otros más. Casi todos son militares, me dijo. Y me dio las razones por las que según él era bueno para él, o sea, era positivo moralmente ser Illuminati. Yo quiero decirle que en el sistema de pensamiento masónico no todo masón es Illuminati. Es una especie de espionaje interno que ellos tienen metidos en aquellas cámaras de los grados que consideran más vitales. Porque tal vez son las cámaras donde tienen concentrados más empresarios, más políticos, o si el país es científico, más médicos, y entonces hay que estar como monitoreando que aquella logia, especialmente donde tenemos logias díscolas como en El Salvador, que se disparan ellas solas, sea obediente a los dictados del Gran Oriente de Nueva York, del de París o del de Londres, según a qué jurisdicción masónica pertenezca el país en cuestión. Pero para eso, el masón que manda los reportes o que los da en persona cuando viajan, no va a andar con una banderita en el saco, una solapa o algo que diga soy Illuminati, sino que es una especie de oreja secreta que se reporta de todo lo que hacen sus cofrades de logia y de masonería ante el oriente principal del cual depende, ya sea en Londres, en París o en Nueva York, porque ese es el gran triángulo que maneja la masonería a nivel mundial. En otras palabras, son orejas de sus mismos hermanos masones. Y la masonería, que sabe que existen, lo permite, porque si ese sistema de orejismo no existiera, habrían demasiados ritos irregulares. Ritos irregulares son aquellas obediencias masónicas que se conforman tipo grupúsculo, sin obediencia a ningún gran oriente, para conspirar y quitar y poner gobiernos o defender intereses particulares en el campo de las finanzas. Entonces el problema que hay es que si demasiados masones se disparan en ese estilo de ritos irregulares, la política masónica a nivel mundial la echarían a perder. Por eso es que tiene que haber Illuminatis como una especie de pretorianos que reporten ante las grandes capitales del mundo lo que las logias de las colonias están haciendo. Yo francamente, si me lo ofrecieran, no lo aceptaría, porque es un oficio de ponededo súper bien pagado. Luego, esa era la pregunta. ¿Me hizo alguien otra pregunta antes de esta? No, vamos al teléfono. Yo tenía la pregunta. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Por aquí, amigo. Miren, solo quería saber qué significa Dios para Max Brandon. Ok. Muy buena vibra, amigo. Bueno, vamos a un programa biografía Max Brandon se va a llamar ahora. No, es casi un interrogatorio. Pues yo, la palabra Dios en una Biblia bien traducida no la encuentro en ninguna parte. Encuentro Yahvé, Jehová, Adonai, el Elohim, que sería deidad de deidades, y más bien espíritu de espíritus. Entonces, Dios en realidad es un término grecorromano tomado del latín, Deus, y llevado al castellano son unas siglas: divino, infinito, omnipotente, sabio. Ahora, alguien va a decir, bueno, pero ¿qué es divino si no está más allá de lo humano? Lo que pasa es que los romanos, en su paganismo filosófico científico, que ya lo tenían, algo parecido a la cosmología de ahora, lo que querían dar a entender es que el universo en el cual vivimos no es obra de Dios, como si Dios y el universo fueran separables, igual que la silla es diferente del carpintero, sino que el universo en el cual vivimos, nos movemos y existimos, es el cuerpo de Dios, y se le llama divino porque no es de índole humana, sino que dentro del cuerpo de Dios hay unas células que llamamos humanos. No sé si me explico. Ahora usted va a decir, esa es una idea no bíblica. Fíjese que no es antiguo testamentaria, porque en el Antiguo Testamento le presentan a Dios como un rey o patriarca, pero en el Nuevo Testamento el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces está dando a entender, más bien lo expresa claramente, que es una suerte de energía inteligente que es capaz de producir todos los seres, entre ellos a los humanos, pero no únicamente a los humanos, y que todo lo que vemos a nuestro alrededor es Dios transformado. Creo que con eso he sido bastante claro. Ahora, me preguntabas tú de que es posible la mutación que se da en la película El planeta de los simios. Sí, porque no olvidemos que no ocurre ahí el paso del simio de inteligencia elemental a una inteligencia como la humana de cualquier manera, sino que sus manos también cambian. O sea, el dedo pulgar muta de una manera que es capaz de manipular los instrumentos humanos, y además ese simio es producto de un experimento de bioingeniería. Vale, espérate, vamos a dejarlo ahí, vamos a contestar tus llamadas más. Espérame, vamos a aprovechar que la gente, no todos los días tienen la oportunidad de platicar contigo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, pregunte, amigo. Un placer escucharle a Max.
Dale, Ya pues. lo hacía yo con sus túnicas rojas y rapado de la cabeza por ahí, por el Tíbet. Max, quería preguntarle una cosa. Ah, Dice, la estela Maya 1 sí, está en Coba, sí, monumento 6 del Tortuguero. ajá. Dice que está escrito que el regreso de la deidad Bolón Yocté. Barón Yocté, que va a regresar de las estrellas. Sí. ¿Cómo podemos interpretar esto, Max? Ok. Gracias. Gracias. Guárdala ahí. Ok. Hola. Buenas noches, Adel. ¿Qué? Buena vibra. Gracias, pues. Mira, le quería hacer una pregunta más. Adelante. Si hay comunidades neonazis en el mundo y si hay en el país, y en qué países están las comunidades. Ok, gracias. Buena vibra. Pues. Va, una a la vez. Hacemos con esta última. Bolón Yocté se traduce como el señor de la guerra. En maya lacandón, Yocté es confrontación, batalla, el señor de las batallas. En la astrología antigua, fuera maya, egipcia, judía, árabe, la que usted quiera, el señor de las batallas es Marte. Entonces, traduzcamos a nuestra lengua lo que dice la estela 1 de Tortuguero. Lo que dice en realidad no es que va a volver el dios Marte, porque Marte siempre está orbitando alrededor de la Tierra y teniendo periódicas aproximaciones y todo, sino que va a descender. Entonces, utilizando el sentido común, porque yo no me la llevo de hierofante maya, un descenso de Marte a la Tierra es que se viene una oleada de guerras en lo que era el mundo maya, porque ellos no podían estar teniendo premoniciones ni prediciendo acerca de Canadá, China, Japón o Australia, porque eran cosas que en sus mapas en relieve no se conserva y ni sabían que existía. No olvide usted que desarrollada que estuviera su astronomía, su geografía no era desarrollada. La geografía terrestre de ellos era exactamente igual que la medieval. La Tierra se la imaginaban plana, con una pirámide invisible de energía, pudiéramos decir, de estrellas y planetas hacia arriba y otra pirámide infernal hacia abajo. Y el mundo humano era la base de la pirámide por donde ambas conectaban, pero era plana. Entonces, esa tierra plana para ellos llegaba por el norte hasta donde llegaba el mundo maya, o sea, el río Bravo que hace de frontera entre México y Estados Unidos, y por el sur hasta donde llegaban los comerciantes mayas más aventureros, que fue Costa Rica, porque se han encontrado algunos jades mayas en Guanacaste y la Talamanca, producto del intercambio comercial. Eso quiere decir que lo que ellos predicen es una oleada de guerras para toda esta zona, que como estamos viendo el problema narco, no sería de extrañar. No sería de extrañar que los mexicanos desesperados o los gringos desesperados por bajo de agua de los mexicanos les impongan un gobierno militar, ¿verdad? En la esperanza de acabar con el problema. Y eso tendría repercusiones sobre toda la zona porque los pondría de moda de nuevo. Otra posible interpretación sería que un gran líder militar nacerá en la zona esa de México, porque esta estela, fíjese que se encontró algo antes de que la desarmaran y la partieran para llevar pedazos a distintos museos. La piedra de la estela es procedente de Chichén Itzá. Entonces, cuando la estela dice aquí descenderá o nacerá, se refiere al lugar original de la estela, que es de Chichén Itzá. En la forma de hablar de los astrólogos antiguos, de todas las culturas, descender un dios no era aparecer en ese momento como líder, sino nacer. Entonces es posible que dice ver que porque la profecía maya coincide con otra fecha fundamental de otros calendarios, es evidencia de que en la antigüedad andaban platillos voladores de aquí para allá dejando información astronómica que además no le servía de nada al bajo pueblo, solo a los sacerdotes. O qué importancia podía tener para cultivadores de maíz, cazadores de cuzucos o gente que tenía que comerciar el hule en los ríos, saber de qué estaba hecha la galaxia de Andrómeda. O sea, yo encuentro eso idiotísimo. Si vos sos un colonizador espacial y querés hacerle un bien a tus colonizados, les vas a dar inventos que les puedan servir en el estadio cultural que se encuentran, no dentro de 700 años. Eso no fue así. Lo que pasa es esto, que hay dos tipos de calendarios en el mundo. Los que descansan en la fecha de nacimiento real y averiguada o presunta del fundador de una cultura, por ejemplo, el calendario musulmán, que descansa en la huida de Mahoma de la Meca, el cristiano, que descansa en el nacimiento de Cristo, que es un nacimiento presunto, no porque no haya nacido, sino que porque no hay fecha exacta, ni las señas que dan los evangelios son suficientes para hacerlo exacto, hay un margen de error de 4 o 5 años,
Y hay otros calendarios así, basados en alguien que nació, fue famoso e hizo algo que es permanente. Y hay otros calendarios que son de tipo astronómico. Y los que son de tipo astronómico se basan en los solsticios y los equinoccios. Pues da la casualidad, por si alguien lo había olvidado, y si no, aquí Mauricio, quiero saber, te lo puede confirmar, que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno en todos los calendarios paganos de la alta antigüedad. O sea, aquellos calendarios de cuando no había profetas todavía, pero ya había religión, porque se ha comprobado a través de la experimentación arqueológica, de la evidencia material, que la religión fue primero que los profetas. Primero hubo una religión pagana, pudiéramos decir, del paraíso terrenal. O sea, lo que la humanidad dedujo que era una religión buena para su comportamiento y para civilizarse a partir del comportamiento de los animales, de las cosechas, de las plantas, de los elementos de la naturaleza y de su relación con los astros. De eso infirieron ellos todo un código de conducta. Cuando ya esa religión empezó a decaer, entonces surgieron los profetas, pero eso fue mucho después. Ok, vamos al teléfono. Habían unos que estaban intentando llamar, aprovechen ahorita. Las comunidades nazis, sí, nada más. Espera, yo ya lo contesté. Hola. ¿Qué onda, pues? Ahí no tenés pase para papillón. No, hoy no. ¿Cómo se llama? Quería hacer una pregunta al final. Adelante. ¿Cómo se llama? ¿Qué opina él de, como estaban hablando del planeta de los simios, ¿no? Ajá. Del tipo de sangre, ¿por qué tiene la sangre el tipo RH? Ok, te contestamos en la radio, cuídate. Sí. Vamos, comunidades neonazis. Sí, primero eso y después lo de la pregunta de la sangre, que me parece muy importante. Y le damos al de los simios. Ajá. Si por comunidades neonazis se refiere a granjas tipo kibutz, donde se viva el sistema nacional socialista, es posible que en forma clandestina, disfrazada de hacienda, haya en el sur de Brasil, y solo en el sur. ¿Por qué? Porque el sur de Brasil es euro-japonés y fue altamente poblado y colonizado por descendientes de alemanes, italianos y japoneses vencidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que Brasil fue suficientemente astuto de captar como refugiados para que se quedaran en Brasil sus capitales, pero sobre todo su inversión científica y capacidad tecnológica. El norte de Brasil no, es negro y es africano y es la parte más subdesarrollada del territorio. Esa es una situación grave para ese país, porque en la revista Soldado de Fortuna, que todavía me la encuentro de vez en cuando y que, como he dicho en otro programa, la publica la CIA, están habiendo campos pagados donde se solicitan soldados profesionales y mercenarios para una aventura separatista en el sur de América. Entonces, ahorita los únicos estados en el sur de América que pueden reventar en republiquetas más pequeñas son Bolivia, donde unas naciones indígenas no se entienden con otras porque no hablan el mismo idioma, y encima el presidente Evo Morales protege a unas naciones indígenas pero a otras no. Los que están contra él son las naciones cocaleras, que no entienden por qué la coca es mala, porque ellos la han ingerido por siglos y no les pasa nada, ya son inmunes a eso. Y Brasil, donde el sur hay partidos que son legales, ya los reconoce el Parlamento brasileño, que lo que quieren es separar todo el sur de Brasil del resto del territorio, porque dicen, bueno, nosotros no tenemos por qué estar trabajando a la manera alemana, disciplinada, científica, eficiente, etcétera, para estar apoyando a todos estos negros nada más que bailen cumbia, lambada y armando festivales. Eso no es productivo y no se van a quedar con nuestro dinero. Algo parecido a lo que ocurre en España con la Cataluña, que se les quiere separar. Si a lo que se refiere es a partidos nacionalsocialistas, déjeme decirle que hay al menos 3 que se llaman igual, pero son diferentes. Simplemente da la casualidad que se llaman igual. Uno está en Argentina, otro en Chile y otro en Uruguay, y se llaman Partido Nacionalista de los Trabajadores. Pero también puede encontrar muchas pequeñas organizaciones que lo que han montado es colegios y escuelas, más que todo en Argentina, Chile y Uruguay. Si en cualquier buscador de internet pone usted organizaciones nazis u organizaciones nacionalsocialistas en América Latina, y todas las va a hallar en el Cono Sur. ¿Por qué? Porque es a donde una gran cantidad de refugiados militares y no militares fueron a dar con el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo aquí tenía amigos, pero por la situación económica del país tuvieron que emigrar todos, y asómbrense a los Estados Unidos, que no les puso ningún pero para entrar. Solo a mí sí me los ha puesto, que no tengo ninguna intención de ir. Yo lo que quería era ir a pasear, sino que porque me he atrevido a defender esta ideología en público y en los medios. Ahora, la otra pregunta era la de la sangre de los... sí, bueno, el factor RH es por rhesus, que es un tipo de mono. Y entonces eso lo que evidencia es que tenemos un ancestro común, los primates y los seres humanos. Entonces alguien va a decir, bueno, eso prueba que ha habido evolución. No necesariamente, porque probaría que ha habido evolución en las personas que tienen el rhesus. Por ejemplo, yo tendría un lejano ancestro primate.
Pero hay otro montón de personas que tienen tipos de sangre completamente diferentes y no hay el factor rhesus en su sangre. Entonces probaría más bien una de dos cosas rarísimas. O que ha habido dos evoluciones en el planeta, una que proviene de prosimios y otra que proviene de algún tipo de bestia o primate que ya se extinguió y que no sabemos qué era, o que ha habido una evolución en el planeta que proviene de prosimios y otra que ha sido producto de un trabajo de ingeniería genética súper acelerado que la Biblia interpreta como creación. Y es que es fácil de comprender. Si gente primitiva que se reducía a andar cazando faisanes por los montes y que eran nómadas, veían seres ya civilizados operando con cromosomas y cigotos y clonación y todo esto, exactamente cómo funcionaba todo eso no lo podían entender. Pero lo que sí entendían es que de una generación a otra tomaban una bestia zoológica y en la siguiente generación la bestia ya experimentaba grandes progresos en materia de inteligencia, de manipulación manual, etcétera. Entonces, como una manera de resumida de llamar a ese trabajo, lo llamaron creación. En eso son precursores y se puede documentar usted más. Hay ya libros de ellos que puede bajar por internet de los viejitos judíos que fueron miembros del Mossad antes, pero que eso no les quita capacidad de investigación científica, más bien les da acceso a muchos archivos que nosotros no tenemos. Zacarías Sitchin y Vladimir Velikovsky. Velikovsky ya murió, Sitchin está vivo todavía y trabaja para el Jerusalem Post, que es el diario principal de Israel. Curiosamente, en el pueblo israelita, en la nación judía, en el mundo, hay mucho factor rhesus que indica que son descendientes de simios, pero aquellos israelitas que ya se cruzaron con gentiles, matrimonios mixtos con sangres alemanas, inglesas, con latinoamericanos, etcétera. Pero aquellos judíos que han sido estrictamente racistas y se han mantenido nada más casándose entre sí, la sangre más abundante es A positiva o A negativa, y B positiva o B negativa. El tipo de sangre de Jesús, si es que era él el hombre de la sábana santa, es B positiva, que actualmente dentro del pueblo judío se encuentra casi exclusivamente, pero no solo ahí, pero sí casi exclusivamente dentro de la familia o clan de los coheníes. Y en hebreo la palabra Cain significa sacerdote, curiosamente. Frecuencia Paranormal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué onda, pues? Claro, un saludo aquí al señor Max. Adelante, amigo. Primeramente saludarlo y mi respeto y admiración, ¿verdad? Porque es una biblioteca andando y le agradecemos todos. Una pregunta, así bien, más bien una, según tengo entendido, el águila de la cual estaba hablando es la que misma que representa el águila en los escudos del partido nazi. Sí. Y es la que la inmortalizó. Aparte, sí, también es como se supone que también Nostradamus, y aparte que también la Biblia hablaba del ejército del águila, porque la Biblia parece que en el libro de Daniel habla de que los ejércitos del mundo se levantarán, ¿va? Rusia representada por el oso, no sé si China es representada por un jaguar, un leopardo, no sé. Y es representada por el dragón, que dicho sea de paso es el animal emblemático de China. Sí, ajá, y el oso, que es el que representa a Rusia. Uh-huh. Bueno, la Biblia es más específica que eso con Rusia. La Biblia habla de los pueblos de Gog y Magog, y a cualquier diccionario bíblico que usted se vaya, de la Biblia que sea católica o protestante, le van a decir que Gog y Magog eran pueblos de gigantes que habitaban en el centro de Asia y de raza blanca, o sea, los eslavos, los rusos, pero le habla ya de pueblos humanos, tal cual. Frecuencia Paranormal, buenas noches. Quería preguntarle a Max Brannon a ver si ha oído de un libro profético que se llama La batalla final después que los últimos hayan caído. Simplemente por si a ver si tiene algún dato de ese libro. ¿La batalla final después de qué? De que los últimos hayan caído. Ok, espera, vamos a hablar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adeli. Buenas noches, adelante. Tal vez más no me comprendió en la pregunta que le hice de las comunidades neonazis. Ajá. A ver. Aparte de las comunidades que ya sabemos que existen, tal vez otras comunidades en el mundo como algo ilegal, como grupos, algo así. Ok, gracias. Bueno, si es en el mundo, no nada más en Latinoamérica, Europa está cundida de ellos. Lo que pasa es que hay que distinguir entre falsos nazis y verdaderos. Los falsos son de dos clases. Pinches racistas que lo que rechazan es inmigrantes en su país, y mire, tienen razón de hacerlo porque parte de la quiebra europea, no todo, pero sí una parte importante, es por estar manteniendo un montón de personas
que llegan con justicia, huyendo del hambre, las revoluciones en sus respectivos países, pero que no se adaptan rápidamente a la forma de vida europea, y algunos tan necios, tan tosudos y diría yo tan malvados como los somalíes y árabes y guyaneses residentes en Holanda, que se les dan todas las facilidades para que aprendan computación, holandés, el sistema de gobierno y todo, y en vez de eso lo único que hacen es encerrarse en guetos se llevan África a Holanda, ¿verdad? Entonces hay un tipo de partidos y también organizaciones paramilitares que se han formado solo para rechazarlos, pero eso no es nacionalsocialismo, por la sencilla razón que aunque se basen en mi lucha, se trata de grupos que no están dispuestos a tomarse el gobierno, ni a constituir un partido y administrar ciudades, meter nuevos programas económicos. Ellos simplemente rechazan al inmigrante, exactamente como los grupos confederacionistas del sur de los estados norteamericanos que son fronterizos con el río Bravo. Lo que es eso, es un rechazo al inmigrante. Tan no son nazis que aceptan la Constitución americana, el sistema federal y un montón de cosas que el Partido Nacional Socialista Americano no acepta. Hay un segundo tipo de falsos nazis, que son los que los mismos judíos sionistas financian bajo de agua. ¿Para qué? Para que hagan atentados, para que masacren a alguien en un bus a la vista de cámaras. O sea, ¿quién va a hacer algo tan idiota? Y sin embargo los ha habido que lo hacen, para precisamente ir desprestigiando el movimiento. Y entonces después sacan a algún pobre cherito que lo habían embriagado, le habían metido una inyección, como a este loco que armó la masacre del día del estreno de Batman, ¿verdad? Y te lo sacan enchuchado y vos sos, y si no te pareces, y tenés que decir que sí, y si no ya sabes. Y entonces ahí el movimiento cae en desprestigio. Pero hay partidos serios. Por ejemplo, está el Partido Nacional Socialista Español, lo puede encontrar en internet. No existe en muchos lugares, creo que solamente en 2 ciudades de España, una de ellas Vigo, que se presenta a elecciones. Lo que pasa es que lo derrotan vez tras vez por toda la cultura homosexual, consumista, pro drogas, pro inmigrantes, etcétera, que se ha creado, pero ellos participan en elecciones. En España está el Movimiento Nacional Católico del Monseñor Lefebvre y del Abad de Nantes. Nantes es una ciudad súper derechista de Francia, como que dijéramos Santana aquí o San Miguel. El Abad de Nantes creo que murió el año pasado, dejó el Movimiento Nacional Católico, que son nazis cristianos, nazis católicos. En Suiza está el Helen Culte o Culto de Hela, que es un movimiento nazi ecologista que trata de mantener los glaciares suizos como fuente de producción turística para el país y por lo tanto toman medidas para que no se derritan. En Alemania es problemático porque lo que hay son ligas juveniles y deportivas, porque por constitución alemana ningún partido se puede llamar a sí mismo nacionalsocialista, pero hay 2 que han circunvenido esta disposición. El Partido Nacional Demócrata Germánico o Nacional Demócrata Alemán, que es nacionalsocialista, solo que se pusieron nacionaldemócrata para que no les afectara la ley, y el FPO o el Freiheitspartei Organisationen, que es la organización del Partido de la Libertad, que fue famoso porque hace unos 5 años, cuando se estaba conmemorando el no sé cuánto aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente que tenía en el Parlamento alemán dijo: ¿y cuándo vamos a conmemorar el inicio del Octubre Rojo de la Revolución Rusa, que fue auspiciada únicamente por judíos? Y por haber dicho eso, porque ningún ruso participó en la Revolución Rusa en los puestos de mando, lo quitaron del Parlamento alemán. Pero el partido existe y sí tiene alcaldías y administra ciudades, una de ellas Leipzig, que por cierto, es curioso, es la ciudad natal de Paolo Lugers, que es lo más antinazi que se puedan imaginar. En el resto del mundo hay organizaciones que están tratando de conformarse en partidos en Nueva Zelanda, en Australia y en Sudáfrica. En El Salvador no hay. O sea, por lo menos el único que conozco soy yo y los que me hablan aquí, que nunca les pregunto el nombre ni el teléfono por no comprometerlos. Pero quiero decir que la legislación salvadoreña permitiría constituir un partido nazi siendo legal, porque había un artículo, el 83, que decía que se prohibía la difusión de doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia, pero para que el Frente bajara de la montaña y fuera partido se quitó eso. Entonces, si se quitó para ellos, se quitó para nosotros también. La otra pregunta era, ¿cuál? La de los libros. Vaya, mire. La del libro, ajá. Una profecía, para que sea válida, tiene que ser antigua. Si están empezando a salir ahora libros de profecías mayas, de profecías esenias, de profecías de Nag Hammadi, hasta he visto de un contactado suizo, Billy Mayer, el Talmud de Yesurum,
escrito por él. Él no tiene derecho de escribir un Talmud. El Talmud es una obra del folclore y la tradición judía. Y para empezar, Billy Mayer, a pesar de su apellido, no es judío. Entonces, todo libro profético confeccionado en el siglo XX es paja. Y quien inauguró esa moda es una cosa que se estuvo vendiendo mucho en Calpataru. No es culpa de la dueña, ella vende lo del género, no se pone a revisar cada título, que se llamaba La Profecía Celestina, que hasta armaron una peliculita que estuvo aquí pocos días. La película era lo más chafa que puede haber, nada como el libro. Ajá, el libro admito que está supremamente mejor escrito, pero hay un detalle que nadie advierte. No podía haber habido profecías arameas escondidas en ningún punto de los Andes, ni en Perú ni en Bolivia, porque los arameos no fueron un pueblo navegante, eran un pueblo nómada del desierto que siempre anduvo en camellos lidiando con cabras, y todos esos pueblos no desarrollan navegación jamás porque su navegación es a través del desierto. Pero en el supuesto caso, vamos a decir, haya habido una civilización extraterrestre o atlantidia o algo de la alta antigüedad que hubiera podido llevar rollos de profecías judías al centro de América del Sur, bueno, como examinábamos el otro día en el caso del museíto de Cavernas del Tayo, que había restos de muchas civilizaciones, pero no había manera que eso fuera transliterado a idiomas indígenas de Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque no tenían lengua escrita. Todo lo que los incas, quechuas, aymaraes y otros lo hicieron por pura indicación oral y planos en la arena. No tenían lengua escrita. Entonces, ¿de dónde iba a haber profecías acá? Sin embargo, ese libro y la película origina esa moda. Sí puedo decirle que en el ocultismo nazi se habla de la Wildesheer, o el último batallón de Wotan Odín, el dios de la guerra y de la creación, que sería el equivalente del Dios Padre cristiano, que vamos a ser los últimos combatientes de estas ideas ahora en este tiempo, que es el tiempo del fin. O sea, los últimos nacionalistas de todos los pueblos, aún negros, aún árabes, pero nacionalistas también. Max, nos vemos el sábado. Bueno, entonces quedamos pues a las horas que son, ¿verdad? Pero acordate que hay que preparar antes, ¿verdad? Okay. Saludos todos, buena vibra, pásenla bien. Nos vemos el próximo martes en Frecuencia Paranormal. Trate bien a sus animales y ellos se lo corresponderán en su vejez.